los mayores éxitos si estás en este canal es porque te gusta la costura y te gusta ganar dinero y pues el negocio de la gorra es muy rentable. Gorras personalizadas. Les voy a enseñar a hacer hoy la gorra de 5 panel. Miren, una gorra plana, bien hermosa, bien chévere, bien bonita. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito, que el Señor me los bendiga, los que vienen también, que el Señor me los bendiga. Voy a sacar otro tutorial de la gorra militar con todos los juguetes paso a paso. Aquí en este video de esta gorra voy a enseñarles un truquito bien chévere, bien bacano, bien bonito que sé que les va a gustar. Así que vamos al video. Ok, bueno, aquí están los moldes. Al final de este video voy a dar mi número de WhatsApp, mi número de teléfono para que lo anoten, para yo poderles mandar estos diseños totalmente gratis. Y aquí tenemos la tela marcada, solo es cortar. eh, Cortamos ya las piezas de los lados, la de arriba, y esta es la parte delantera. Esto se llama tela pegante, crinolina. El mismo molde, el mismo tamaño del molde. Lo único que tenemos que hacer es acomodarlo bien y plancharlo sin agua. No hay que echarle agua, porque si se le echa agua pues no va a pegar. Entonces temperatura, más o menos que ustedes sepan que esté caliente la plancha. Este palito que está aquí, esta tableta, hace magia. Sirve para planchar cualquier prenda. Eso hace las veces de vapor para que el vapor no se salga. Bueno, ok. Estos pies, vamos a trabajar con estos pies. Este pie sencillo, puedes coser cualquier cosa con ellos. Este pie es pie guía. Vamos a utilizarlo para coser la orilla de la gorra a los lados. Y también para coser la parte de atrás de la gorra. Este pie se usa para pegar correderas invisibles. Yo lo voy a usar para la gorra, para armar el coco con la visera. Entonces se puede trabajar, se puede usar de los dos lados. Sesgo, viseras. Vamos a trabajar con estos materiales. Las trabillas. Todo esto lo podemos conseguir en un mismo lugar. Todo esto lo conseguimos en donde venden productos, hilos, correderas, cremallera, etcétera. Si no tienen, pueden hacer el sesgo también. Pues a mí me queda fácil porque por acá por los almacenes se consiguen haciéndolo. Las viseras, no sé pues, porque hay muchos diseños de visera y de mucho tamaño. Entonces yo quiero enseñarles un tutorial cómo vamos a hacer los moldes y son diferentes tamaños. Entonces pues miren la puntica ahí, miren, yo les quité un poquitico con la tijera y de ese lado también vamos a quitarle para hacer el molde. Y el fin es que se le quite como medio centímetro en la esquinita. Ahorita lo voy a demostrar cómo. Vamos a quitársela ahí con la tijera, medio centímetro, y vamos a cortar buscando hacia la curvita. Bonito, miren, así debe quedar. Ok, esos son truquitos para mejorar la confección y la calidad de las gorras. Ok, vamos a hacer la parte de abajo. Voy a usar cualquier visera, pueden usar cualquier visera, por eso el tutorial de la visera, porque ustedes pueden tener una visera allá y puede tener
otro tamaño, por eso no les envío este molde. Entonces vamos a hacerlo, ok. Marcamos con un lápiz o un lapicero, no sé, pues como les quede más fácil. Vamos a marcar del mismo tamaño de la visera. Vamos a hacer el groggy igual, como si estuviéramos calcando. Ahora lo que vamos a hacer es que de ahí donde yo tengo el dedo, los dos dedos, vamos hacia la parte de atrás, vamos a sumarle, puedes sumarle 2 centímetros o 2 centímetros y medio, lo que tú quieras. Yo le voy a sumar 2 centímetros nada más. Entonces marcamos del otro lado también 2 centímetros. Vamos a pasar una línea con una regla o no sé ustedes qué usarán. Terminamos de completar la secuencia de las curvas de los dos lados y vamos a pasar, vamos a medir 2 centímetros, 2 centímetros y medio o 3 centímetros. Ese es lo que va a sobrar de la visera en la parte de atrás. Los moldes se hacen porque así pues a uno le rinde más la tela y uno acomoda pues los moldes y se puede trabajar más cómodo y los materiales pues alcanzan más. Ahí con el pulso hacemos la curva. Esa parte que está ahí es lo que va a sobrar en la tela de la figura que hicimos. Y vamos a eliminar para que no vayamos a equivocar. Vamos a marcarlo con el lápiz. Vamos a cortar ahora. Cortamos. Y ahora vamos a sacar la parte de arriba. Vamos a terminar de cortar para que quede mejor pulidito. Vamos a cortar la parte de arriba ahora. Presten mucha atención. Vamos a marcar, así como marcamos la visera en este molde, vamos a marcar igual para sacar la parte de arriba. Es muy importante estos moldes, ¿por qué? Porque en la parte de arriba, si ustedes analizan las gorras, siempre queda más grande la parte de arriba. Entonces pues la parte de abajo debe quedar más pequeña. Entonces miren, 1 centímetro es lo que vamos a dejar de espacio, ¿ok? Así como rodé la visera, marcamos, la sostienes bien, eliminamos con el lápiz, miren la figura lo que sobró, tiene que aumentarle más, esa línea es la que vamos a eliminar con el lápiz para que no nos vayamos a equivocar. Fíjense bien. Lo mismo que hicimos con la parte de abajo, vamos a hacer con la parte de arriba. Hacemos el dibujo. Y vamos a proceder a cortar también. Con mucho cuidadito. Con técnica. Vamos a quitarle también la parte de, para que quede igual en la parte como la parte de abajo. Listo. Ok. Bueno, pueden ver, miren la diferencia. Ok, bueno, ya aquí vamos a comenzar a cortar la parte de las viseras. Esta es la parte de atrás, la trabilla.
y esa es la tirita de la trabilla. Aquí ya corté la parte de abajo para ahorrarnos tiempo y vamos a cortar la parte de arriba. Aquí hay algo muy importante. Si ustedes quieren meterle moda a la visera, pues ya yo lo cosí. Esto pues ustedes lo saben, me imagino. Esta es una pata de un pantalón. Y ustedes pueden acomodar la visera en la parte de adelante, pueden atravesarla, no sé, le queda una figura bonita porque yo lo he hecho. Pueden colocarla pues también en la parte de atrás. La combinación, depende de la combinación que ustedes quieren hacer en la gorra. Por ejemplo, yo lo voy a cortar así. Entonces marcamos, si no tiene tiza, yo voy a usar un pedazo de jabón. Hay que ser recursivo. Miren, marcamos. Ok, miren cómo queda. Con el jabón se marca bien. Procedemos a cortar. Listo. La parte de arriba está lista. La parte de abajo, como pueden ver, vamos a comerles. Todos vienen para medio centímetro. Miren, solamente vas a coser medio centímetro, no vas a pasarte de ahí. Vienen diseñados para eso. Como les había dicho, yo usé una pata de un pantalón. Ahora vamos a cortar la tira, lo que va adentro en la gorra, ok. Vamos a cortarla sesgada, porque ustedes saben que eso es una curva. Uno se coloca la gorra y debe ir 8 centímetros más o menos. Y cuando lo vayamos a coser tiene que ir así, de esta manera, ok. Ahora les explico cómo va a quedar en la máquina. Si quieres meterle un pedazo de entretela puedes, si no pues lo puedes coser normal. El jean se presta para eso, no hay necesidad de meterle nada. Ok, entonces comenzamos. Hay que pegarla así, de esta manera. Le pasamos la yema de los dedos o la uña, abrimos. Miren cómo queda. Ahora pegamos la otra parte. De la misma manera que pegamos la otra parte, vamos a pegar esta, la secuencia. Aseguramos. Vamos a coser la parte de la visera. Medio centímetro, no se les olvide. Acomodamos bien la tela. Aseguramos. Vamos viendo la tela de abajo, vamos acomodando. Vamos cuadrando. Pues yo casi no uso alfileres. Pues casi no me gusta usar alfileres, pero a veces es necesario. Si ustedes quieren, pueden colocar alfiler, si se siente más cómodo. Cosemos medio centímetro. Ahora vamos a coser la parte de arriba del coco. Aseguramos. Vamos acomodando la tela siempre. Vamos viendo abajo. Vamos acomodando. Si toca alar un poquito, se jala. Si toca... los dientes tienen algo muy particular. Los dientes de la máquina, que ellos van jalando la tela. Entonces a veces hay que ir ayudando con la tela, templándolo un poquito en la parte de abajo. Muy poco, no mucho. Ok, vamos a coser. Centímetro y medio.
Esta tira la pueden hacer de 3,5 cm, que tenga 60 centímetros de largo. Ahí les muestro para que tengan en cuenta. Medimos los 60 centímetros, marcamos, cortamos y volteamos la parte de la visera con la yema de los dedos bien acomodadito, miren, así como estoy haciendo con los dedos para cuando vayamos a colocar la visera. Esa parte, esta es la que va abajo, la visera va arriba, ok, deben tener en cuenta siempre eso, la visera debe ir arriba. Tenemos que acomodarlo bien. Aquí lo voy a mostrar. Acomodamos del lado derecho, la aseguramos, vamos a acomodarlo bien así como estoy haciendo. Acomodamos 2,5 cm, aseguramos y vamos a cambiar el pie. El pie que utilizamos para coser las correderas invisibles, la cuadramos porque tiene dos lados para coser. Entonces miren lo que estoy haciendo. Ahí la ruedo hacia el otro lado. Me gusta mucho ese pie. Vamos a coser la parte de adentro por dentro, por la parte de abajo aseguramos, y en todo el contorno de la gorra. Esto lo pueden hacer con un pie sencillo también. Tienen que tener cuidado de no subirse a la visera. Cortamos 1 centímetro. La aguja puede ser 75. Piqueteamos y vamos a unir las punticas y dividimos con un piquete en la mitad de la visera, ok. Seguimos, cambiamos el pie, vamos a colocar el pie sencillo nuevamente para armar el coco, para pegar el sesgo. Vamos a acomodar la tela por dentro, vamos a pegar el sesgo. Colocamos el sesgo en la mitad de la costura, mitad de costura, mitad de sesgo, ok. Cosemos por toda la orilla. Aseguramos, vamos abriendo y vamos acomodando la tela. Medio centímetro también vamos a dejar de la costura hacia el sesgo. Cortamos. Vamos abriendo del otro lado, vamos avanzando con los dedos, vamos abriendo la parte de abajo para que quede así bien bacana, bien chévere. Vamos a ubicar ahora la parte de la frentera, medio centímetro también. Aseguramos, siempre miramos la tela abajo, pegamos el sesgo, medio centímetro, vamos acomodando y vamos jalando la tela abajo también para que no la coja la máquina. Vamos abriendo, cosiendo y abriendo para que no nos quede arrugado. Vamos a pegar la parte de los lados
medio centímetro, vamos acomodando. Acuérdense que la tela abajo va, los dientes la van jalando, eso también depende de la tela. Y aquí en la parte de atrás de la gorra no se jala mucho porque pues a veces queda sesgado, entonces ahí tenemos que jalar en la parte de arriba, ok. Cosemos el otro lado igual que la parte de la primera parte. Aseguramos que el coco está listo. Ahora vamos a pegar el sesgo de la misma manera como hemos pegado. Para tener en cuenta, comiencen siempre de la parte de donde está la crinolina, del lado de adentro, no por fuera, no del lado de la curva de la pieza que pegamos curveada, sino en la pieza que va en la parte de arriba, para que cuando vayamos a pasar la costura que está del lado izquierdo quede más fácil abrirlo, ok. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca comiencen a coser del otro lado del molde de la curva, sino del lado de la pieza que yo estoy cosiendo. Igual como estoy cosiendo, deben armarlo para que cuando vayamos a pegar la otra costura quede más cómodo y más fácil pasar esta costura. Esta es la que les estoy diciendo. Cortamos sesgo. Así tienen que acomodar la gorra para que trabaje más cómodo. Y van jalando abajo, van sosteniendo con la izquierda, van jalando con la derecha. Idéntico así para que les quede un trabajo bien bacano, bien chévere. Ok, cosemos igual del otro lado por la parte de atrás de la gorra. Aseguramos. Listo. Ahora vamos a armar la parte de atrás. Aquí tienen, mire cómo queda. Pueden usar otras telas, drill. Con el drill queda más bonito, pueden usar estampado. Acomodemos el sesgo primero. Tenemos que cambiar el pie. Vamos a colocar el pie guía. Eso se llama pie guía, para que podamos acomodar bien el sesgo. Acuérdense que ese pie sirve para pasar las costuras de la orilla. También sirve para coser jeans, camisas, etcétera. Este pie que estoy colocando. Si no, pues pueden hacerlo con un pie sencillo, pero con mucho cuidado, ok. Entonces ahí aseguramos y vamos a acomodar así como yo estoy haciendo. Ustedes pueden hacerlo. No importa que abajo la costura no lo coja, lo importante es en la parte de arriba que cojas medio centímetro, ok. Vamos acomodando, vamos metiendo con la izquierda, con la derecha vamos acomodando a favor de la curva. Aseguramos, cortamos y ahora vamos a voltearla, que la parte derecha quede abajo y por toda la orilla vamos a coser acomodando bien la tela, teniendo en cuenta abajo que no quede, que no la coja, que no quede en un plieguecito o algo por el estilo. Aseguramos y vamos a cambiar el pie, ok. Ahí tienen la figura, miren cómo queda. Vamos a hacer la parte de la trabilla, las que van en la parte de atrás. Esta va a ser la tirita. Medimos el ancho de la trabilla y ese ancho es el que le vamos a colocar. Vamos a pasar la costura como si estuviéramos haciendo un túnel. Cortamos medio centímetro y vamos a voltear. Pero primero vamos a colocar la tirita de la trabilla, vamos a asegurarla.
2,5 cm. Volteamos la tirita con cuidadito. Podemos usar un destornillador o algo que no sea contundente, que no vaya a romper la tela, y cosemos por toda la orilla. Vean lo importante de este pie, el pie guía, por eso se llama así. Puedes hacerlo con un pie sencillo también, solo hay que tener cuidado, ¿ok? Bueno, está listo. Cambiamos el pie, vamos a colocar el pie que les dije que usábamos para pegar las correderas invisibles, ¿ok? Vamos a armar el coco con la visera. Bajamos el pie y acomodamos el lado que vamos a coser. Vamos a dividir la parte delantera, la mitad que se va a centrar con la visera. Hacemos un piquete, el piquete, y vamos a girar o a doblarle menos de 1 centímetro. Le hace falta 1 milímetro por 1 centímetro. Vamos a asegurarlo. Vamos a coser la mitad de la visera. Aseguramos. Y hasta ahí, hasta la visera, vamos a coserlo. Ok. Cambiemos el pie. Y vamos a usar un folder. El pie guía colocamos. Vamos a usar un folder. Miren, del mismo tamaño de la tira tiene que ser el folder, ok, y lo vamos a pegar, acomodarlo bien. No tenéis que tener en cuenta que no vayan a meter el folder, que no lo cojan los dientes, ni que tampoco lo coja el pie, porque entonces se nos va a dañar el trabajo, ok. Entonces acomodemos bien. Esto lo hacemos con el fin de que sea una sola costura, ok. Entonces cosemos la tira, la parte del coco, y cuando vayamos a acercarnos a la visera sea una sola costura, ok. Así, de esta manera, cuando lleguemos a la visera, el coco, la visera y la tira, o sea que nos ahorramos un trabajo, ok. Así, con cuidadito, con el pie guía. Genial, ¿no? Ya estamos terminando. Aseguramos y quitamos el folder. Ya la gorra está terminada, ok. Ahora miren que la gorra es curva. Ahora la vamos a convertir en una gorra plana. Miren por dentro cómo queda, ok. Vamos a colocar la trabilla, la hebillita, y después vamos a planchar la visera para que quede plana. El que le guste la gorra así curva puede dejarla curva. Pues los jóvenes están usando mucho las gorras planas, entonces vamos a convertir la gorra plana. Ese otro truquito que quería enseñarles, ok. Si no consiguen viseras planas, pues se pueden convertir, no hay ningún problema. Aseguramos, colocamos la trabilla, la hebillita, vamos a colocar la tirita. Anota mi número WhatsApp. Tiene que marcar 57 y luego mi número, que es 317-682-9110. No se te olvide, así como te dije en la secuencia, si no vives en Colombia, para poder mandarte tamaño carta, lo vas a bajar los moldes de esta gorra, ok.
con mucho gusto. No olvides suscribirte. Y ahora vamos a plancharla para que quede plana, ¿ok? Es totalmente gratis la enseñanza, pues el apoyo tuyo es muy fundamental para seguir haciendo estos videos, ¿ok? Y así pues puedes recibir el otro tutorial de la gorra militar que voy a hacer, que también voy a enseñarle otras cosas muy importantes como estas, por ejemplo, para que tengan en cuenta. Vamos a usar la tablita. Con esa tableta puedes planchar camisas y pantalones también. Eso le saca un quiebre. Ese es un truquito que muy pocos lo saben. También para que te quede esa enseñanza y puedes mandarla a hacer esa tableta con el manguito. Temperatura más o menos alta. No se te olvide colocarle un trapo porque entonces pues la vas a quemar, ¿ok? Y no brillas la tela de la gorra. La gorra hay que plancharla, ¿ok? Usamos la tablita. La gorra siempre hay que plancharla también, ¿ok? Así como una camisa, un pantalón cuando se hace, es necesario que se planche para que quede pues bien pulida. Aquí tenemos la gorra plana. Pues eso es lo que queremos, que quede la gorra plana, bien chévere, bien bonita. Ok, vamos a plancharla. Este se llama un burro. Parece una pelota de fútbol de micro, ¿no? Y este va a ser el forro que vamos a utilizar para planchar la gorra, ¿ok? Para hacer este burrito pueden coger estos mismos moldes. Lo que tienen que hacer es alargarlos más. Pueden rellenarlos con, con acerrín y otros pedazos de tela, ¿ok? Lo que tienen que hacer es pues alargarlos más, que eso quede más largo para que les pueda sobrar tela. Pues aquí tienen la forma como hacerla, ¿ok? Acomodamos y ajustamos, acomodamos bien la gorra para planchar. Esto es artesanal. Estoy enseñándole para que cuando hagan sus gorras personalizadas, esto es muy importante, muy fundamental, el planchar las gorras que queden bien puliditas, ¿ok? Ya saben la temperatura, después que tenga el forro para planchar la tela no hay ningún problema. Ok, planchamos con mucho cuidado en todos los quiebres donde tienen las costuras la gorra. Vamos revisando abajo también, estiramos y vamos planchando, ok. Con mucho cuidado, miren cómo queda y la gorra ya está culminada. Regálame un me gusta, suscríbete, no se te olvide mi número de teléfono 57 317.